Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a tres jugadores que aprovecharon muy bien su oportunidad en la selección argentina en lo que fue el partido del pasado día jueves frente a Chile, pero que por lo pronto fueron titulares únicamente porque había otros futbolistas importantes que no pudieron estar por distintos motivos, más precisamente muchos de ellos porque se encontraban lesionados. Sin embargo, son tres jugadores que hoy por hoy son primera línea de suplentes y que si mantienen su nivel en el combinado nacional y obviamente siguen teniendo regularidad y continuidad en sus respectivos equipos, estoy casi seguro de que a mediados del año que viene formarán parte de la selección argentina en la lista definitiva de cara al mundial que se estará disputando en tres países por primera vez en la historia: en Canadá, Estados Unidos y México. Por lo pronto, lo que hay que tener en cuenta en estos tres nombres es que son tres jugadores que no formaron parte de ninguno de los títulos que Argentina obtuvo en el último tiempo, es decir, ni de la Copa América 2021, ni de la Finalísima 2022, ni obviamente del Mundial de Qatar, ni tampoco de la Copa América de Estados Unidos 2024. Son tres jugadores que son de la nueva camada para Lionel Scaloni y son tres futbolistas que verdaderamente vienen teniendo un nivel más que óptimo. Voy a estar dándote los detalles de estos tres nombres porque por lo pronto, si bien no está confirmado, este martes frente a Colombia no sería titular ninguno de los tres. Empecemos. Vamos a comenzar de atrás para adelante. Leonardo Balerdi es quien viene siendo hoy por hoy el tercer defensor central de la selección argentina, sobre todo desde que lamentablemente a inicios de este 2025 Lisandro Martínez se rompió los ligamentos cruzados. Esto significa que ante una ausencia del Cuti Romero, o como sucedió el pasado jueves frente a Chile, una ausencia de Otamendi, el actual zaguero del Olympique de Marsella de Francia es quien se pone como titular, ya sea como primer defensor central o como segundo zaguero. Y esto es muy importante porque Balerdi puede jugar en cualquiera de las dos posiciones. Ya el año pasado había ingresado cuando el Cuti Romero se lesionó ante Paraguay y fue titular en el último duelo que la selección argentina disputó en el 2024 contra la selección de Perú en la Bombonera, por allá en el mes de noviembre. En esta ocasión Otamendi había alcanzado el límite de tarjetas amarillas en el cotejo frente a Brasil en marzo y por eso mismo Scaloni tenía que decidir al reemplazante del experimentado jugador del Benfica y campeón del mundo con Argentina, y Balerdi terminó siendo el escogido. Y el nivel del central fue verdaderamente muy pero muy bueno en el duelo contra Chile. Balerdi, a diferencia de los nuevos nombres que voy a estar mencionando más adelante, sí había formado parte de la lista preliminar de la Copa América de Estados Unidos. En esa oportunidad Scaloni había dado una nómina en primera instancia de 29 jugadores, pero tenía que recortarla a 26 y lamentablemente Balerdi junto con Valentín Barco y Ángel Correa terminaron siendo los tres nombres que el entrenador terminó dejando de lado, teniendo en cuenta que prefería a otros futbolistas en sus posiciones o inclusive prefería llevar a más jugadores en otros sectores de la cancha. Aún así, Balerdi siempre tuvo un lugar más que importante en la consideración del cuerpo técnico, teniendo en cuenta que lo han seguido muy de cerca ya en su momento cuando llegó al Olympique de Marsella y empezó a tener un nivel más que óptimo, continuo y regular. Es un jugador que es considerado para muchos uno de los mejores defensores de la Liga de Francia. Es cierto que quizás la Ligue 1, que es como se llama la primera división francesa, no es una de las competiciones locales más competitivas, pero aún así no deja de ser un torneo de primera división en Europa en el cual Balerdi se destaca por sobre el resto. Y en la selección argentina de a poquito va sumando cada vez más minutos y eso prácticamente hoy lo pone en una consideración muy importante como para formar parte de la lista final del Mundial el año que viene. Supongamos que Lisandro Martínez se recupera, que es algo que va a suceder, sin embargo recién para el mes de octubre estaría disponible para jugar. Balerdi tendría por delante solamente a Romero, a Otamendi y a Lisandro Martínez, es decir, podría llegar a ser el cuarto defensor central. Y si tenemos en cuenta que no sabemos todavía por una cuestión de edad si Otamendi va a ir o no a la Copa del Mundo del año que viene. Así que es muy importante que Balerdi no pierda continuidad y regularidad en el club en el cual esté jugando. Si se mantiene en el Olympique de Marsella,
que siga siendo importante en la zona defensiva. En caso de que le toque cambiar de equipo, porque es muy probable que algunos jugadores del combinado nacional tengan una transferencia en este próximo mercado de pases, que elija muy bien el club en el que va a estar, porque será muy importante teniendo en cuenta que si un futbolista cambia de equipo y llega a un club que podría llegar a ser más relevante, pero en ese equipo en cuestión suma menos minutos, eso podría jugarle en contra a la hora de formar parte de la lista definitiva. Aún así, mientras rinda con la selección argentina, y el otro día ante Chile tuvo un muy buen encuentro, Scaloni siempre lo va a tener en cuenta. Y vamos ahora a hablar de Giuliano Simeone, un nombre que en la última temporada tuvo una explosión importantísima en lo que respecta a su carrera como jugador profesional. Por lo pronto, recordemos que durante la 2023-2024 jugó a préstamo en el Alavés de España. Fue en ese momento cuando, luego de un buen nivel en este conjunto en cuestión, el Atlético Madrid, donde tiene como entrenador nada más y nada menos que a su padre, tomó la determinación de tenerlo en consideración en la plantilla para la temporada 2024-2025, es decir, esta que acaba de terminar. Y no solamente que acertaron a la hora de incorporarlo de manera definitiva, sino que en la selección argentina empezó a tener un pico de ascenso más que importante. Primero de todo, si bien no fue a la Copa América de Estados Unidos, terminó siendo convocado por Javier Mascherano para ser uno de los 18 jugadores que representaron al país en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y de hecho terminó siendo una gran sorpresa, una grata novedad por su rendimiento y la polifuncionalidad que tiene en el costado derecho del equipo, porque si bien es verdad que no es lateral, puede moverse por todo ese lado, puede jugar de carrilero, de mediocampista y hasta de extremo por el sector diestro. Es un futbolista que quizás tiene que ser un poco más calmo a la hora de su propia definición, porque es un jugador que cuando tiene que asistir al resto de sus compañeros y participar del circuito ofensivo del equipo, es verdaderamente un futbolista que lo hace de manera muy correcta y siempre tiene un nivel aceptable en ese sentido. Ahora, cuando es él el que está de cara al arco para definir, le cuesta un poco más. No es algo que todavía tenga habituado en lo que respecta a su nivel corriente, y por eso mismo suele tener algunos fallos. De hecho, contra Chile se perdió un gol increíble que podría haber sido el segundo tanto del albiceleste. Aún así, después de haber jugado el torneo de fútbol en París 2024, en las próximas 2 fechas FIFA no fue convocado, pero para noviembre del 2024 tuvo su primera citación. Ingresó algunos minutos en el duelo que Argentina disputó contra Perú en la Bombonera, y a partir de ahí, como su nivel en el Atlético de Madrid fue muy pero muy bueno, a Scaloni no solamente no le quedó otra, porque por gusto lo convoca, pero por nivel también lo hace, que citarlo para la fecha FIFA de marzo de este 2025. Fue titular contra Uruguay teniendo un gran rendimiento, y contra Brasil fue suplente, ingresando en la segunda parte y marcando el tanto definitivo del 4-1. El otro día, frente a Chile, también fue titular por el sector diestro del ataque del albiceleste. Es un jugador que, más allá de que se mueve por toda la banda, tiene características más ofensivas que defensivas. Y además es un jugador que no hay otro igual a él hoy por hoy formando parte de la selección argentina. Y eso es algo que le va a sumar muchísimos puntos a la hora de entrar en la lista final. Obviamente que también es un jugador que, como dije, tiene que mejorar algunos aspectos, pero por lo pronto, si hoy habría que armar una lista de 26 para la próxima Copa del Mundo, no tengo ninguna duda de que el futbolista del Atlético de Madrid formaría parte de la nómina definitiva. Deberá obviamente mantener su rendimiento. Jugando en el colchonero, yo creo que no tendrá ningún inconveniente en mantenerse en la elite mundial. No hay muchas posibilidades de que se vaya transferido de este mercado, pero no quiero descartar absolutamente nada, porque es un jugador que ha tenido un buen nivel en la última temporada, y en la selección argentina Scaloni seguramente lo convocará para las próximas fechas FIFA e inclusive tratará de seguir insertándolo en el 11 titular. Y el último jugador del que quiero hablar es Nicolás Paz, que quizás es el jugador que más entusiasma en general al hincha de la selección argentina, como también es el futbolista cuyo futuro a nivel clubes está menos claro, y así como en su momento tomó una determinación que fue cuestionada por muchos y eso le sirvió para formar parte de la selección argentina, ahora en este próximo mercado de pases tiene seguramente que volver a tomar una decisión más que relevante en lo que respecta a su carrera como jugador.
Por lo pronto, empezando por lo que tiene que ver con su rendimiento en la selección argentina, es un jugador que debutó en octubre del año pasado, ingresando en el segundo tiempo de la goleada de Argentina 6-0 contra Bolivia en el Estadio Monumental, duelo en el cual Messi se despachó con 3 goles y Nicolás Paz hasta se dio el lujo de darle una asistencia al capitán de la vigente campeona del mundo. Después, posteriormente, tuvo algunos ingresos en los anteriores cotejos, pero el otro día frente a Chile, ante la gran cantidad de ausencias que había en la mitad de la cancha, Scaloni le dio la posibilidad de ser titular. Y Nico Paz no defraudó. Es cierto que quizás de los volantes ofensivos terminó siendo el menos destacado, pero aún así es un jugador con unas condiciones bárbaras y que seguramente, si se lo lleva de la mejor forma posible, va a tener un futuro más que próspero, vistiendo la camiseta de un país en el cual en un momento estuvo en duda, porque él también podía jugar con la selección española, pero sin embargo decidió vestir la celeste y blanca y ahora habrá que aprovecharlo al máximo. Es para muchos uno de los mejores jugadores de la última temporada de la Liga Italiana, en el Como, equipo que ascendió a mediados del año pasado y en el cual él llegó como refuerzo. Terminó teniendo un nivel más que importante y terminó convirtiéndose en uno de los mejores volantes de la Liga Italiana sin ningún tipo de duda. ¿Qué es lo que sucedió en el periodo de transferencias de mediados del 2024? El Real Madrid lo terminó transfiriendo al conjunto recién ascendido de Italia y esa decisión terminó siendo un tanto cuestionable porque venía de ser campeón de la Champions con el conjunto español. Es cierto que su participación en la Liga de Campeones había sido prácticamente diminuta porque Ancelotti no lo había tenido prácticamente en cuenta. Marcó un gol en la fase de grupos, pero después en las instancias finales no jugó ni siquiera un solo minuto, y es por eso que, para ganar continuidad y regularidad, decidió irse a un equipo muy menor, porque el Como, en comparación al Real Madrid, es un equipo verdaderamente de muy poca relevancia. Y eso fue discutido porque a algunos se puede preguntar ¿qué es más importante? ¿Ser suplente en el Real Madrid o titular en el Como? Muchos elegirían la primera alternativa. Sin embargo, esto puede cambiar si en el Como logras tener un rendimiento espectacular y eso te ayuda a jugar en la selección argentina. Porque mientras Nicolás Paz era suplente en el Real Madrid, no había sido convocado nunca por Scaloni y de hecho su nombre no se mencionaba como posible citado, porque la realidad es que ya de por sí el DT había confirmado en conferencia de prensa que en el caso de los nuevos jugadores únicamente iban a ser citados aquellos que estén sumando continuidad y regularidad en sus respectivos equipos. Y más allá de formar parte del Real Madrid, que obviamente es mucho más complicado ser titular en el Real Madrid que en el Como de Italia, si no sumas minutos no te sirve absolutamente de nada. Por eso tomó la decisión de irse al conjunto italiano y fue una decisión verdaderamente muy acertada en lo que respecta a su carrera, porque terminó jugando y porque se ha convertido en uno de los mejores mediocampistas de la liga italiana. Ahora en este próximo mercado de pases podría llegar a salir del conjunto en cuestión, porque obviamente hay ofrecimientos que lo podrían hacer saltar en lo que respecta a la relevancia del equipo donde jugaría. Deberá tomar la mejor decisión en lo que tiene que ver que si cambia de club deberá ir a uno que le dé justamente continuidad y regularidad. Obviamente que hay muchos jugadores que han subido en la consideración de Scaloni, así como también hay muchos otros que han bajado. Va a ser un año importantísimo esta temporada 2025-2026, no solamente a nivel selección, sino también a nivel equipos. Será determinante para algunos jugadores de cara a formar parte de la lista definitiva en la próxima Copa del Mundo. Hoy, si tuviera el DT que hacer la nómina final de 26 futbolistas, los 3 jugadores que mencioné en este video aparecerían en esa lista. Leonardo Balerdi, Giuliano Simeone y Nicolás Paz son 3 jugadores que en el último año han subido muchísimo en la consideración del entrenador a hora de formar parte de la nómina final para defender la camiseta de la selección en el torneo más importante de todos. Ahora, así como estos aparecieron en el último año, en el próximo, el último antes de la Copa del Mundo, podrían aparecer otros. Eso significa que estos 3 futbolistas sí o sí deberán mantener su nivel en sus respectivos clubes y cada vez que les toque defender la camiseta de la selección argentina, deberán también tener el mejor rendimiento posible.